En particular en la historia del arte se habló de realismo desde muy antiguo. Calculo yo que, por ejemplo, cuando se hablaban de la pintura griega y su mímesis, de cómo se parece lo que se representa a la realidad, se estaba hablando de una forma de realismo. Ahora, en términos modernos, es en 1850 que Courbet desarrolla su teoría, su definición del realismo, y desde allí se considera entonces al realismo moderno a partir de esta visión, en la cual él dice que el realismo o la representación realista es aquella que no toma distancia respecto del momento en el cual se realiza el cuadro. O sea, el pintor realista pinta su momento, su propio momento, sin distancia. Ahora bien, en los 70 hubo distintos resurgimientos de la visión realista, una de ellas la de Héctor Joffre, que plantea una visión particular que él llama realismo de las esencias o realismo que supera la percepción y que tiene que ver entonces con no tomar solamente la realidad desde una perspectiva de copia de la mímesis, sino tomar a la realidad como un sistema de signos. Ese sistema de signos es lo que él intenta develar en cada una de sus pinturas. Cada uno de nosotros que somos sujetos, somos uno, un sujeto. Y todo lo demás, incluyendo las demás personas, es el mundo de los objetos o el objeto, del cual el sujeto no tiene conocimiento. Lo percibe a través de los sentidos, del tacto, de la vista, del oído, del olfato, del gusto. Todo le dice que hay un mundo de objetos. Y esos datos le dan ciertas características de los objetos. Pero lo que no conocemos es la realidad de los objetos, que son en realidad. Entonces, nos dirigimos hacia el objeto para descubrir esa realidad. Se lo llama realismo a todo lo que hace el sujeto para indagar o tratar de descubrir la realidad del objeto. Una actitud más que una técnica que está relacionada con incorporar determinados datos de la realidad dentro de una obra que puede ser figurativa, abstracta, puede ser pintura, puede ser una performance, es decir, está más relacionada, si se quiere, a la idea de lograr un verosímil que a la idea de lograr una copia que establezca una identidad visual y material con el objeto de la representación. En principio y en términos de definición, uno tiene que pensar el realismo como un principio que dice que las cosas existen en sí y que de alguna manera esas cosas pueden ser conocidas objetivamente. En algún punto me parece que también que habría que revisar la formulación de la pregunta, porque el verbo ser ahí es problemático. Me parece que qué es el realismo determina un gesto de inmovilidad en la definición. Es una pregunta por el ser. Y en algún punto, el siglo XX nos explicó en realidad que no se es, que el sujeto no es, que el sujeto de alguna manera deviene. Y nos permite esa situación, pensar en el devenir realista, pensar en una lógica que tenga que ver con, en un punto, el devenir del realismo como una instancia de transformación, pero al mismo tiempo observar que las formas realistas devienen inesperadamente en otras formas. Liberarnos de la pregunta por el ser nos permite tratar efectivamente de comprender diversas instancias del realismo, se nos presentan a nosotros como un modo de conocimiento. Bueno, y hay un realismo, es una manera de decir, hay muchos realismos, porque hay muchos intentos diversos que hace el sujeto para tratar de descubrir, de indagar, de visualizar o de conocer la realidad del objeto. Es real todo aquello que podemos objetivar, porque el sujeto necesita
sacar, poner por fuera y percibir objetivamente, o sea, como objeto, para poder analizar, para poder comprender. Ahora, cuando el sujeto se dirige hacia la realidad, tiene conciencia, a veces, que lo que está percibiendo no es lo real, sino el fenómeno que oculta lo real. Hay una realidad fenoménica. El objeto se hace aparente porque refleja la luz, porque emite un sonido, porque tiene olor, porque al tacto tiene cierta corporeidad. Pero ese dato que nos dan los sentidos es incompleto. En algunos casos, el pintor ha supuesto que lo real es eso que ve y que no hay más que hablar, que se trata simplemente de esbozar una mímesis de eso que ve y ya está. En algún punto uno podría decir, digo, si uno lo lee en términos nominalistas, que el realismo es una trampa, tan tramposa como otros sistemas de representación. Digo, y en ese punto, digo, hay una situación de tensión que yo podría explicar desde Borges, o por lo menos pensar con Borges, ¿no? Borges trabaja in extremis una figura decididamente nominalista. Digo, y el mejor ejemplo de eso es el Aleph, ¿no? El Aleph de Borges es, digo, la idea de que el cosmos puede ser representado en una esfera de 3 centímetros, ¿no? Pero en realidad también está dialogando con su antítesis, que es hacia adentro del texto Daneri y hacia afuera del texto en el mismo libro Funes el Memorioso. Funes el Memorioso es la contrafigura que Borges construye en el Aleph. ¿Qué suponen esas dos figuras? Digo, Funes de alguna manera realiza o presupone su lógica que las palabras y las cosas son lo mismo. Digo, en un punto, Funes el Memorioso tarda un día en recordar un día. La pregunta que supone Borges, digo, obviamente por el absurdo, es ¿de qué sirve un mapa de China tan grande como China? Con lo cual, justamente lo que hay ahí es una confrontación in extremis con la lógica realista. Él dice, para poder pensar como para poder escribir, hay que lidir. Él produce en ese objeto una vitalidad. Es decir, el cosmos en algún punto vive adentro de esa esfera o a partir de ese texto, que nos contempla a nosotros. Dice, vi tu cara, que es la cara de ese lector construido cada vez que ese texto se lee. Es un momento emocionante porque uno se siente tocado por el texto. Con lo cual, digamos, hay ahí una entidad que tenía que ver un poco también con la pregunta, digo, ¿en qué medida un objeto que toca al sujeto tiene cualidad de real? ¿No? ¿En qué medida ese Aleph, qué es? En la condición de representación antitética, porque es una figura que está más cerca del nominalismo que del realismo, en su construcción de vitalidad tiene una entidad cercana a lo real. Digo, ese objeto construido efectivamente es palpable, conmociona, ¿no? Como si fuese una lógica de percepción. Bueno, la presencia del fragmento, es decir, cuando Héctor o otros artistas que en los 70 utilizan una visión fragmentada de la realidad, creo que esto tiene que ver y se relaciona con el conceptualismo. El conceptualismo es una forma de entender el arte que reflexiona sobre las condiciones de producción del arte. Entonces dice, bueno, el mensaje es este, es como que está reflexionando sobre cómo hace cuando hace. De la misma manera, cuando un artista compone,
en una representación figurativa, va trabajando de alguna manera entre lo general y lo particular. Cuando lo que hace es mostrar solamente lo particular, que sería un fragmento, está haciendo esa operación analítica y aislando a ese fragmento como si fuera el todo. Esto tiene que ver entonces con la representación del todo y las partes. Borges, siendo nominalista conceptualmente, lo que dice es, tanto la realidad como Dios son inaccesibles para las palabras, digamos, ¿no? Es decir, hay una condición de inaccesibilidad. Pero pareciera, digamos, que hay una dirección. Y sobre todo en el Aleph, ¿no? Hay una dirección. Y esa dirección es en algún punto el mito del cine total, es decir, dar cuenta de una totalidad, digamos, la totalidad del orden de lo cognoscible. Cuando ve un rostro, cuando ve objetos, él construye como con signos que necesariamente tienen que ser verosímiles, como fragmentos de realidad. Esa cosmogonía pequeña en esa esfera es como si él pudiese encontrar en esos fragmentos una respiración donde lo real vive. Existen distintos modos de abordar el realismo y desde ese lugar uno incluso hasta podría llegar a pensar determinados aspectos abstractos de la realidad que son traídos dentro de la obra como elementos que contribuyen a la realización de una obra realista. Tenemos claramente, por ejemplo, el caso de los artistas concretos en Argentina, que desarrollaron su producción alrededor de los años 40 y 50, en donde ellos trabajaban con los elementos intrínsecos a la realización de la obra, es decir, con el soporte y el color de la pintura como aspectos reales que eran los que conformaban estas obras que ellos planteaban no como representación, sino como una presentación concreta, por eso concretismo, de su obra. Si uno se pregunta si la abstracción puede ser realista, hay también entonces una serie de instancias históricas para recordar, como por ejemplo el manifiesto realista ruso, en el cual se nombra como realidad a lo que son las formas ideales de la geometría. We say, space and time are reborn to us today. Space and time are the only forms on which life is built, and hence art must be constructed. Y esto entonces es como el realismo absoluto, porque no es un realismo que dependa de otro objeto para existir, sino que su existencia es concreta en sí misma. A eso entonces también, a ese tipo de abstracción es lo que podríamos relacionarlo con el realismo. A partir de los años 70 vemos en Argentina un resurgimiento de la pintura figurativa que rápidamente fue identificada con un movimiento realista. Esto no es algo que tenemos que tomar de manera aislada en el campo local, sino que tenemos que establecer un estrecho vínculo con lo que sucedía en el campo internacional. Tenemos que pensar, por ejemplo, que en el año 1972, en la Bienal de Kassel, en Alemania, la enorme visibilidad, la enorme atención que recibió la pintura figurativa por parte de la crítica es la que da, si se quiere, el puntapié inicial para el enorme auge de la pintura y de la pintura realista a nivel internacional en los años 70. Ahora, lo que sucede es que en Argentina ese abordaje del realismo tuvo una serie de elementos que le son propios, ya sea por la trayectoria de los mismos artistas o por el particular momento económico, social y político por el que atravesó el país en esos años. Más allá del contexto sociocultural al que estoy haciendo mención,
También tenemos que entender que a partir de los años 60 la idea del realismo había sufrido toda una serie de modificaciones relacionados con la emergencia de las nuevas estéticas vanguardistas que se dan en esa época. Es decir, en los años 60 el pop, por ejemplo, se piensa como una nueva manera de realismo. En los 70 entonces hay un fuerte reingreso hacia una figuración icónica con influencias y con, yo diría, persistencias de otras formas realistas de momentos anteriores, y teniendo en cuenta que toda la reflexión y toda esta cuestión analítica que había planteado el conceptualismo está presente como forma de pensar el arte a partir de que existió. Para la mayoría, inclusive para muchos de nosotros, real es aquello que vemos a través de la televisión, es aquello que vemos a través del cine, es aquello que vemos en la fotografía. Lo real, objetivo, ha como desaparecido, se ha cubierto de una bruma. Vemos la realidad a través de los medios. Los medios han tomado una importancia descomunal, son como un ojo más que permite que la gente vea. Y de allí surge entonces el fotorrealismo, que se llama hiperrealismo, que saca del bagaje de la tecnología los elementos que necesita y saca del bagaje de las herramientas del pintor los elementos que necesita para realizar otra vez una pintura con una gran carga de mímesis. ¿Por qué? Porque es lo que dan los medios. El ojo de la tecnología es un ojo frío. La primera apariencia del cinematógrafo cumple con ese proyecto, que es dar cuenta de la realidad tal cual es. Digo, lo primero que se observa en el cinematógrafo Lumière es, en apariencia, la idea de que la realidad ha sido alcanzada. Es interesante, reponer en el momento constitutivo del cine la lectura que Máximo Gorki hace de la primera proyección que él observa del cine. Máximo Gorki es un escritor realista y lo que encuentra en el cine es todo lo que le falta al cine para llegar a la realidad. Dice: estuve en una noche de fantasmas. Lo único que vi fueron espectros grises, mudos, que se iban a un lugar que yo desconozco. En ese momento parecía que efectivamente la realidad había sido alcanzada por el dispositivo tecnológico, que entre la fotografía y el cine había podido, las cosas podían ser capturadas. Benjamin, cuando en su ya tan citado artículo de la obra de arte en la época de la reproducción mecánica habla de esa condición, justamente pone en tensión la relación entre ese dispositivo tecnológico y aquello que es la obra de arte como cosa. Digo como cosa porque no es solamente un problema de representación. Tiene que ver también con la mirada de un paisaje, digamos. La fotografía extracta el aura no solamente de la obra de arte, sino también de la naturaleza. Y de hecho hay algo en nuestra contemporaneidad que hace que nuestra naturaleza sea mirada bajo los códigos de la representación y no de lo natural. Esa situación ha invertido sus posiciones. Hay también
un aprendizaje, estamos ciegos en un punto. Digo, nosotros estamos afectados viralmente, digo, por una construcción de imagen. Digo, ¿será que lo real ahora hay que capturarlo de otra forma? Digo, porque también hay una transformación de los sentidos dominantes, ¿no? Es decir, necesariamente es porque el realismo está concebido a partir de una perspectiva que es visual, digo, una concepción visual, digo, que tiene que ver con la representación y con los dispositivos de representación donde es el ojo el sentido dominante, ¿no? En principio. Digo, pero el ojo ya no es el mismo. Digo, es el ojo el que también ha cambiado a lo largo del tiempo. Entonces, supuestamente ese ojo tiene una relación con lo natural o con lo real, digo, ya a esta altura borroneado desde nuestra definición del comienzo, pero no se sabe bien qué es, si nuestra percepción está plegada de una imagen sobre una imagen.